Y en el caso de Marcelo Suti, gran poeta salteño, pero además de poeta es un gran músico y sabrán ustedes que las artes siempre se entraman. Marcelo nació en Córdoba y luego su familia se radicó en Salta, un apasionado de la música, ya que su padre también era un gran músico, ha sido profesor mío. Sí, un gran músico. Bueno, es uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica, donde ejecuta el contrabajo y además es profesor de la Escuela Superior de Música, todavía o ya jubilado. Su arte no tiene límites, editó su primer libro en el 1980, Desde entre las espinas. La Biblioteca de Textos Universitarios publicó su libro Crepúsculos de Tierra en el 93, compuesto por poemas ilustrados. En el 2011 ganó el primer premio en el concurso provincial de poesía de autores éditos con Viaje Quieto y en el mismo año lanzó Marcapasos en Buenos Aires. En el 2012 la Municipalidad de Salta editó su libro de sonetos Libertad Vigilada, entre otras obras. También, entre otros premios, el tercer premio Concurso Nacional de Poesía organizado por la SADES Filial Córdoba y primer premio del Concurso Internacional de Sonetos organizado por la SADE Filial Dolores, provincia de Buenos Aires. Un breve recorrido de su gran trayectoria como poetas. Me gustaría hablar sobre el soneto. Me gustaría darles, así como mi apodo es Pajarito, y el tiempo es corto, abuelo de pájaro, me gustaría hacer una síntesis de los 700 años desde el nacimiento del soneto. No vamos a dar fechas exactas, porque si bien las hay algunas, otras están siempre difusas en esta historia que uno nunca sabe cómo plasma las cosas, si son realmente así o pasaron tantas cosas en el medio. Pero la historia creo que vale la pena compartirla con ustedes porque a mí me parece fascinante. Primero, ¿dónde nace el soneto? ¿Y por qué su nombre? El soneto nace en Sicilia, una isla absolutamente subestimada, entre comillas, dentro de lo que es Europa hasta el día de hoy, ¿no? Y dentro de lo que es Italia misma, ¿no? Sabemos todos que el norte de Italia está beneficiado, siempre estuvo con la parte sur, en este caso Sicilia, una isla, como digo, subestimada en ese sentido y favorecida por la historia. No nos olvidemos que ha sido, bueno, ha sido parte de Grecia, ha sido parte de los vikingos, es una historia tan maravillosa que, bueno, justo ahí nace. Nace a través de un poeta que no era muy relevante, pero se le ocurre hacer, Giacomo Lentini, se le ocurre trabajar con esta idea de la rima y de la forma. Bueno, intenta y se le ocurre ponerle esto, el título de soneto. Soneto no tiene una traducción, ni en español ni en ningún idioma. ¿Por qué? Porque en italiano tampoco significa nada. Es una palabra que está entre lo que significa sonido, que sería suono en italiano, y se lo traduce como sonidito, que a mí me parece horrible la traducción esa. Por ende, una de las grandes cuestiones del soneto es que tiene ese nombre en todos los idiomas. Ya sea en inglés le llama sonnet, pero sigue siendo soneto la traducción. O sea que este hombre plasmó un título sin saber que iba a ser definitivamente aceptado porque no hay una traducción real y definitiva. Tarda casi 100 años en irse al norte de Italia, donde lo toman, vamos a nombrar a dos nomás de los popes que toman el soneto para sí, que uno es Dante Alighieri y el otro es Francesco Petrarca. Vamos a hablar de ellos dos porque ellos son los que empiezan a tomarlo con seriedad. Uno le hace un libro completo a su mujer amada, que en realidad termina siendo frustrado ese amor, pero le dedica el libro. Y bueno, y Dante Alighieri, nada menos que Dante Alighieri, termina haciendo su divina comedia en tercetos rimados. O sea que termina siendo como un gran soneto, si bien no tiene los 14 versos que lo definen, cuando uno lee la obra en italiano es absolutamente perfecta la rima consonante con la que trabaja Dante Alighieri. O sea que toma el soneto como base
para esa gran obra. Ahí viene un salto enorme, lo estoy haciendo rápido el tema, pero ¿qué ocurre? Hasta ahí estamos en el año, nace el soneto en mediados de 1200, llega a mediados de 1300, llega a esa parte de Italia donde la toma, vuelvo a decir, Petrarca, y tarda muchos años en llegar a España, donde nos vamos a detener por el siglo de oro español. ¿Cómo hace para llegar? Hay un antecedente del Marqués de Santillana que intenta llevar versos al itálico modo, porque no nos olvidemos que en esa época España tenía parte de Italia, o sea, tenía una relación de tierra, de poder sobre Italia, entonces había un intercambio de políticos y demás. El Marqués de Santillana intenta llevarlo sin resultado, aparentemente la historia dice que él no logró buenos versos como para tener el apoyo como para pegar en la sociedad. Pero hay una linda anécdota. Años después, para que me acuerdo el nombre, bueno, el nombre de él me acuerdo, pero la situación es la interesante. Andrea Navajero, que era, en realidad, vendría a ser un cónsul, un agregado de Venecia, que viaja a España y se junta nada menos que con Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Estamos hablando de fines de 1400, principio de 1500. Comienzan ellos a hablar y Navajero dice, ¿por qué no intentan acá los versos que se están manejando ya hace mucho en Italia, que tienen muchos sonidos, son muy lindos, el idioma de ustedes es maravilloso también, ¿por qué no prueban ustedes con esto? Ahí viene gran entusiasmo y de Garcilaso de la Vega. Y empiezan ellos a probar. Garcilaso con mucha más suerte, con mucho más felizmente que Boscán. Tal es así que los versos en decasílabos de Boscán lo puso, pero específicamente el soneto no tiene una gran proyección, pero Garcilaso de la Vega ni hablar. Ahí es donde justamente comienza a aprender esta idea de esto estrófico, ¿no? De estos 14 versos divididos, y ahí vamos a explicar qué es el soneto, que no hay por qué saberlo. Son 14 versos, y vamos a partir del endecasílabo para después agregar algún otro, versos de arte mayor, a partir de las 11 sílabas hasta las 14, que son los alejandrinos. Menos sílabas ya se llama de arte menor, que ya no es soneto, es de 8 sílabas, si bien se escribe con rima, ya se le llama sonetillo, pasa a ser de arte menor. Con esto yo no creo que haya ninguna diferencia en decir que uno es mejor que el otro, tenga más trascendencia. Creo que trataría a mi criterio mal minado esto de tratar de hacer una cosa mayor y la otra menor, cuando en realidad se trata del arte y de expresarse, así que no tendríamos que hacer diferencia ni siquiera en lo que uno expresa. En el siglo de oro español, maravilloso por supuesto, pero hoy yo pensaba, siempre se me ocurre, hacer un parangón en lo que sucedía en Europa en ese momento y lo que nos pasaba acá. Fíjense que cuando estaba el siglo de oro naciendo en España, como idea, vuelvo a decir, de Boscán y Garcilaso, que lo llevan como una novela, empiezan a tener detractores. Entre esos Castillejo, que no quería que entre una manera de expresarse distinta a la española, que venía, como bien decía la señora, y diría yo hasta con algún tropiezo, porque las 11 sílabas, digamos, tienen más que ver con el idioma italiano. Tampoco nos olvidemos que el español es octosílabo, uno habla naturalmente en 8 sílabas. En cambio, el italiano es más musical y agrega algunas sílabas, por eso es que vienen de ahí esas 11 sílabas con tanta naturalidad. Bueno, pero no me quiero escapar de esto, de una mínima digresión. Cuando pega, digamos, el siglo de oro español, acá estaban llegando los incas. Fíjense ustedes las maravillas de diferencias que hay. Nosotros estábamos siendo, de alguna manera, y lo digo bien, colonizados, pero en buena manera. Había una expansión territorial. Yo no soy de los que cree que el Inca vino
de alguna manera llevarse cosas, sino también dejó muchas cosas, así que yo valoro ese intercambio que hubo. Pero simultáneamente acá estábamos con idiomas distintos, siendo colonizados por españoles y también por los incas, y allá ya se hablaba de poesía de altísimo nivel. No nos olvidemos que estaba ya Quevedo, estaban, bueno, los grandes autores ya que también escribió sonetos, y ni hablar de su Quijote, en fin. Pero fíjense qué lindo es pensar cuánta diferencia hubo y cómo fue sobreviviendo el soneto. Eso es lo extraño, estamos hablando de 700 años. Con las rimas, evidentemente insoslayables, y con los acentos internos, que es algo en lo que me quisiera detener también, porque es lo que generalmente no se tiene en cuenta, y por eso no se escriben bien los sonetos. Los sonetos son reglas estrictas, como decía la señora, el haiku también, y no es como uno quiera hacerlo, sino son reglas, hay que respetarlas. Si no, no elijamos sonetos. Y ahí háganme acordar al final, quiero hacer una reflexión sobre Pablo Neruda, que también nos parece interesante. Bueno, ahora hablamos que después, ya en la generación del 27, de los grandes maestros que hubo también en España, deciden, estamos hablando ya del siglo XX, ¿no es cierto? Deciden volver a rendir homenaje a ese siglo de oro, y tenemos poetas como Rafael Alberti, por nombrar uno, que vuelven a homenajear ese siglo de oro escribiendo sonetos. Y de ahí nunca paró España en escribir sonetos. Digo España como referencia de la maravilla que lograron, pero en realidad el mundo entero se contagió de esta forma de escribir, justamente por la musicalidad y por el título, que soneto implica un montón de ideas referidas al sonido. Y vuelvo a decir sin ser específico la traducción, pero implica un sonido, y ese sonido es lindo, porque hay música y hay palabras, son dos cosas que se unen y al ser humano lo cautivan. No nos olvidemos que la música es, a mi entender, y ahí que me peguen los poetas, pero para mí es lo más maravilloso que existe, y también me parece que es el compositor de obras sinfónicas, es el artista más genial que puede existir, porque he estado rodeado de compositores y sé lo que significa escribir para 30 instrumentos distintos y cada uno con sus voces, o sea, una cabeza infernal. Por ende, en ese sentido, sin minimizar ningún otro arte, bueno, entiendo que la música. Y bueno, el soneto es como que conjugo esas dos ideas. Digo, che, acá hay musiquita, pero a la vez hay, bueno. Después terminó siendo vilipendiado el soneto. Yo tengo una apreciación que parece ser, de alguna manera, tal vez diga egoísta, pero creo que a través de las experiencias que yo fui teniendo en la vida, creo que el soneto se subestima a veces por aquel que quiere escribirlo y no puede. Esto no es de ninguna manera echar para atrás o hacer sentir mal o querer subestimar al que no puede hacerlo. No hay por qué hacer soneto. Soneto es algo tan natural, como decía la señora, que si te sale naturalmente, bienvenido sea. Y si no, no tenés por qué forzarlo. Así que no es decir que uno es mejor o peor por no escribir, pero es cierto que se lo fue subestimando. Y otra idea que se me ocurrió con los años, que no pude resolver todavía, nadie me la responde, es ¿por qué se llama sonetista el soneto? Si en realidad es un poeta. El soneto es un poema, escrito con cierta rigurosidad por la forma, nada más. Pero la libertad que tiene el soneto es absoluta. Volvamos al siglo de oro español. Los tópicos, lo que uno expresaba en ese momento era más limitado, porque se hablaba del amor, de la seducción, de la guerra, las cosas vigentes. Por los años que sucedieron, en 700 años, hoy tenemos un millón de tópicos. Hoy hablamos de todo, hablamos de política, hablamos de fracasos, hablamos de amor también, hablamos de muerte también, como en ese siglo, pero le agregamos un montón de tópicos. Por ende, yo creo que es imposible que el soneto muera, como fue vaticinado por Huidobro en Chile, que dijo, no, el soneto, y era un gran sonetista, ¿no? Estamos hablando de un tipo
experimentado, no es que lo dice desde no haber podido hacerlo, lo hizo, pero en un momento dado, como que el tipo dijo, no, esto no va más, Perimino, pasó muchos años, y bueno, pasó él a ser uno de los detractores. No comparto, por supuesto, porque la historia demuestra que el soneto sigue vigente y que estuvo muy vigente en lo que fue, vuelvo a decir, la generación del 27, y después ni hablar de la generación de Antonio Machado y todos los que vinieron. Y acá sí sería lindo nombrar a un gran sonetista argentino que es Jorge Luis Borges. Y acabo de cometer el error, yo ya acostumbrado a decirle sonetista. No es sonetista, es un poeta que escribe soneto. Porque si no, yo le tendría que decir jauquista, el que escribe haiku, le tendría que decir verso librista, el que escribe verso libre. En fin, no tengo por qué darle un estudio, ¿no? Poeta que decide expresarse de cierta manera, pero quedó ese estigma. Es imposible de sacarlo ya, así que sigamos utilizándolo, el sonetista escribe soneto y punto. Pero yo hago la aclaración porque diciendo con eso que no se sabe en qué momento de la historia, pum, capaz que tal vez la profesora sepa, pero en qué momento de la historia se metió ese estigma, y no lo digo negativamente, porque puede ser hasta un galardón poderlo hacer. No estoy poniendo en tela de juicio que a uno le llamen o no, pero sí se lo nomina de esa manera. Yo creo que todos, el que uno intenta hacer algo, no nos olvidemos que la poesía son intentos, uno intenta expresarse desde el yo lírico o desde la naturaleza, intenta contagiar al que escucha algo grato, algo que nos hace sentir bien. El amigo le preguntaba si lloraba. No quiero yo responder, ella ya respondió lo suyo, pero yo digo que la poesía no siempre te hace llorar, menos al leerla. Vos tenés que estar, en mi criterio, hablo de mí en este caso, súper curtido para que no te lleve a llorar lo que escribiste, pero sí tal vez llorar cuando lo escribiste. Y depende también de qué emoción te provoca. No es lo mismo escribir sobre la muerte de un amigo, donde te toca toda la palabra que la está dictando él, a escribir sobre un árbol seco, que también es alguien que se murió, pero pertenece a la naturaleza. Entonces son distintas circunstancias. Hablaba de Borges porque no se sabe mucho, no se sabe, porque Borges, no digo lo disimuló, pero no escribió el soneto en 4-4-3-3, pero están sus 14, totalmente sus 14 versos perfectos, las 11 sílabas, salvo algún alejandrino como el soneto al vino, que es 14 sílabas, pero él escribió soneto y soneto. Él tiene una obra que yo, ya habiéndola estudiado, más del 50% de la obra poética de Borges es soneto o romance, pero digo, está presente la rima consonante en la obra de Borges. Y eso es maravilloso decirlo porque la gente lee a Borges y por ahí no advierte que está leyendo un soneto. Y es maravilloso decir que Borges, contagiado también, y esto es bueno decirlo, por Shakespeare, que fue también, no nos olvidemos que Borges fue el inglés argentino, tuvo mucho que ver con Inglaterra, y también con Italia, con Dante Alighieri. Borges no hace más que alabar la obra de Dante Alighieri, que estaba escrito en verso, en terceto, en decasílabos, o sea, esa es la obra Entonces, había una afinidad en cuanto a la forma de expresarse de Borges y lo que él llevaba adentro, que era la rima consonante. Bueno, pero no me quiero demorar más, no sé el tiempo. Yo, sí. Lo voy a decir, sí. Totalmente, también ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió a mí decir, no se lo termina, no se lo termina, se deshace o termina en la poesía. ¿Lo de quién, perdón? Es un soneto que sí. Alguien no lo termina o no le convence, o 14 versos, que se yo. Sí.
se deshace eso y termina una poesía, o ahí Sí, bueno, tenemos el puede caso, terminar, digo. tenemos el caso en Salta de Jacobo Regen, un gran cultor de la poesía, en verso libre y también en soneto disimuladamente. Por eso yo digo hay que leer muy bien lo que uno lee, porque Jacobo también tiene un gran porcentaje de su obra, que no es mucha. Jacobo no ha sido prolífico en cuanto a sus ediciones, pero si ustedes leen la poesía de Jacobo, muchos de sus poemas que aparentan ser verso libre, mi memoria no me va a permitir decirles uno, son un cuarteto y un soneto. Perfecto, cuarteto y un soneto de 11 sílabas, con las rimas regulares, con todo, es exactamente eso. Y yo le pregunté a Jacobo, digo, chiquitito sí, dice, pero hay sonetos que no merecen ser terminados. Me comentó. No, bueno, a ver, lo interesante también es definir que el soneto tiene 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos, pero el comienzo del soneto es como que te propone lo que sigue del soneto, y recién al final viene el remate. Por eso yo también algún día hice el parangón con la fórmula del cuento. Si vos lees lo que significa el cuento, usted me puede, profesora, saber cómo te quiero, podés contradecirme, ayudarme, lo que quiera. Sin embargo, yo leo lo que la fórmula, por decirle así, del cuento, es igual a lo del soneto. Es igual, te propone algo que vos vas a empezar a desarrollar en el primer cuarteto. En el segundo lo vas desarrollando y en los 2 tercetos le mete el final. ¿No es así el cuento, señora? Es muy parecido. A ver, yo estaba pensando en los sonetos de Hellman. Bueno, eso, Otra cosa. bueno, pero no llegué a eso, porque también lo voy a contradecir a Hellman. Fíjate vos, mi pequeña autoridad, sin embargo, hace que uno, digamos, al estudiar todo esto, pues más allá de que uno escribirlo, bueno, esto se estudia, esto no es tan así que viene y que yo digo y después lo corrijo, hay que ser muy riguroso en la corrección y en el estudio de esto para intentar, vuelvo a decir, porque no quiero tener razón, yo estoy nada más que exponiendo lo que a mí me ocurre y lo que yo fui descubriendo en todo esto. Si a alguien le sirve, me encanta, pero no es la última palabra, de ninguna manera. Y para eso quería ir, que va a ser similar a lo que vos decís de Hellman, a los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda. Pablo Neruda, si estaría acá, por supuesto, no solo él, cualquiera de ustedes me da con un palo en la cabeza, pero para mí comete un error que él lo corrige al error en su prólogo, que está hecho por él mismo. Cuando él propone los 100 sonetos de amor, él dice ahí muy claramente, estos son sonetos de madera, no son los de metal que vienen del siglo de oro y demás. Con esa aclaración, él pretende salvar que sus sonetos no tienen 11 sílabas muchas veces, o tienen 11, tienen 14, no tienen rima, en muchos casos, no tienen los acentos internos, olvídate, no tienen ninguno, y en los 100 sonetos hay uno bien escrito, los demás no están bien escritos. O sea que si nos podemos estudiar realmente, ya no basándonos en lo que yo digo, sino buscando en internet, nos vamos a dar que los 100 sonetos de amor de Neruda no son sonetos. Y es lo que ocurre con Hellman. Perfecto, le ponen el título, pero a ver, a veces se agarran como Hellman de las 11 sílabas. Sí las respetan. 11 sílabas en el caso del decasílabo, ya hemos dicho alejandrino son 14, pero las respetan. Pero lo demás, de estructura también, vos contás, son 14 versos. Ah, es un soneto. No es un soneto. El soneto es estricto y lamento decir que después de 700 años no podemos destruirlo. O elijo escribir otra cosa o hago soneto como tiene que ser. Eso es lo que yo digo. O sea, es una estructura definida. Y también estoy total desacuerdo, yo tengo escrito, no lo traje, pero a partir de eso, escuché decir por ahí a gente que sabe y que realmente mucho más que yo, pero dice, no, porque el soneto es una cárcel. Para mí no hay mayor insulto que decirle a una poesía que es una cárcel. Ya no hablo del soneto, hablo de cualquier.
Ningún poema en una cárcel, si tiene algo que decir, si está bien escrito, obviamente pueden ser cárceles, lo que no tienen definido cuál es el fondo, no hablo ya de la forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Decir que es una cárcel para mí es un atropello a la libertad que te da el soneto, porque podés elegir el tópico que vos quieras. Te tenés que regir por ciertas reglas, sí, pero podés decir lo que vos quieras, no solo elegir el tópico, como dije, sino expresar algo que te da una plenísima libertad. Cuando un soneto está bien escrito, por eso la gente no advierte a veces que Borges escribía el soneto, porque vos te metés en el soneto de Borges y no sentís una cárcel, sentí una pampa que se abre, sentí algo donde podés galopar con todo el mundo, porque está bien escrito. Entonces, no es una cárcel, no puede ser una cárcel, hay que sacarse de la cabeza esa idea y decir, ¿hay reglas? Sí hay reglas, pero trabajemos para que esas reglas no nos condicionen a sentir que estamos con una camisa de fuerza, estamos con la fuerza interior de decir lo que queremos decir en plena libertad, y el que lo lee la tiene que notar. Si no lo nota, está mal logrado el soneto. Por eso es tan complicado y por eso se fue subestimando, se fue dejando de lado, porque hay quien, en vez de hacer una acentuación, por ejemplo, enfática, heroica, melódica o sáfica, que depende de la sílaba de dónde cae, no, alargan la frase, total, tengo los 11, entonces contás 11 sílabas. Como anécdota cuento, Jacobo la contaba así, con un lapicito al revés, y decía, a ver, amo el trozo de tierra que tú eres. Él iba, amo el trozo de tierra que tú, con el lapicito contando. ¿Para qué digo esto? Porque no se te puede escapar una sílaba. Puede, pero no debe. Entonces había que marcarlo. Bueno, no importa. ¿A qué voy con esto? A que esa estructura debe ser repetida. Si no, vuelvo a decir, elijamos otra forma. O pongamos, con toda seriedad, sonetos mal escritos. No sé, se me ocurre un título. Y la gente lo va a leer feliz, porque si es lindo, ¿qué importa que esté mal escrito? O sea, estás aclarando que es un soneto, pero también estás aclarando que sabes cómo se escribe un soneto. Por eso yo digo, Neruda, porque leyendo todas las pleitesías del mundo, hizo 100 sonetos y confundió a la gente. Porque el que agarra el libro de 100 sonetos de Neruda y lo lee, cree que son sonetos escritos como él escribió. ¿Me permite que le lea uno de él? El soneto número 15. Desde hace mucho tiempo la tierra te conoce. Eres compacta como el pan o la madera. Eres cuerpo, racimo de segura sustancia. Tienes peso de acacia, de legumbre dorada. Sé que existes no solo porque tus ojos vuelan y dan luz a las cosas como ventana abierta, sino porque de barro te hicieron y cocieron en Chillán en un horno de adobe estupefacto. Los seres se derraman como aire o agua o frío y vagos son, se borran al contacto del tiempo como si antes de muertos fueran desmenuzados. Tú caerás conmigo como piedra en la tumba y así por nuestro amor que no fue consumido continuará viviendo con nosotros la tierra. El poema es bello, no podemos decir nada. Ahora, saquémosle por favor el título del soneto. No tiene una rima, no tiene los versos, empieza con 14, después mete 11, no es un soneto. Y ahora leamos un soneto, y vamos al siglo de oro español, a ver, elijo cualquiera. Francisco de Quevedo. Cualquiera, porque te juro, lo saqué a Quevedo, lo elegí, pero el poema tiene tantos. Bueno, no nos olvidemos que hablamos, que estamos leyendo uno de amor, de Neruda, y ahora vamos a uno de amor, de Francisco de Quevedo, bien escrito, un soneto, ¿no es cierto?
al punto que él le pone soneto amoroso. Bueno, no me distrae con otra idea que se me viene a la cabeza. Amor que me ocupa el seso y los sentidos. Absorto estoy en éxtasis amoroso, en éxtasis amoroso. ¿Por qué me detengo ahí? Porque si él ponía éxtasis, se le iba una sílaba. Entonces van buscando la manera, va a ver vos que hay un montón de apóstrofes y cosas en el siglo de oro español, porque tenían que estar regidos por esa cantidad. Y este es un ejemplo maravilloso, ¿no? Vuelvo a leer. Amor me ocupa el seso y los sentidos. Absorto estoy en éxtasis amoroso. Y no me concede tregua ni reposo esta guerra civil de los nacidos. Explayóse el raudal de mis gemidos por el grande distrito y doloroso del corazón en su penar dichoso, y mis memorias anegó en olvidos. Todo soy ruinas, todo soy destrozos, escándalo funesto a los amantes que fabrican de lástima sus gozos. Los que han de ser y los que fueron antes estudien su salud en mis sollozos y envidien mi dolor si son constantes. Es un poema del siglo de España. Hablamos del año 1500. Pero a ver, yo quiero ver si se nota la diferencia. Los dos maravillosos, los dos poetas inobjetables, pero uno escribió con la libertad que se tomó para hacer algún tipo de forma de 14 versos sin la forma que exige el soneto. Y así, bueno, traje otros ejemplos, pero no va a haber tiempo. Lo que usted diga. La diferencia entre el soneto y el romance. No, bueno, es mucha. Ahí la señora lo va a explicar mejor que yo. Sobre todo en las sílabas. El romance tiene otra estructura, son 8 sílabas, es otra cosa. No tiene la rigidez de los 14, las décimas, que uno dice décimas y cree que tienen que ser 10 sílabas. No, son 8 también, pero son 10 versos. Por eso se llama décima. Bien, y ahora me voy a atrever a leerles para dejar de manifiesto, no escrito ni visto, sino oído, este soneto. Ajedrez, todos lo conocemos, pero lo leamos. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, amada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peores agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Pero la idea es traerles a colación, compartir con ustedes cómo en 700 años se fue afianzando, creo yo, más que como algunos dicen, volando, la idea de que el soneto no muere y tiene particularidades que hacen, tanto en su ritmo, como en sus sílabas, como en su magia musical. Si uno lo escribe como corresponde, seguirá vivo. Y tampoco nos olvidemos, es bueno decirlo, los buenos sonetistas que hay en Salta, que hubo y que hay también. No me incluyo, pero hay otros. El tema fundamental es nunca olvidar la acentuación interna, que es la que a mí más me duele cuando leo algún libro editado de soneto y decir, pero ¿por qué no hay un mínimo asesoramiento para saber que si le cayó el acento en la quinta sílaba o en la séptima o en la novena, no va, no sirve? Los españoles, que en esto son súper estrictos, hablan de un tropiezo. El soneto rengo, le dicen. Deja de ser soneto, vos mandás un concurso, un soneto escrito así, no va a ganar nunca. El concurso, y puede ser, porque hay en España, sea trucho,
Y bueno, por premiar a alguien, pum, te den un premio ahí, que no se note que no han mandado otros que sean mejores o hemos recibido poco, y terminen premiando un mal soneto. Esa es falta de honestidad. En realidad hay que ser correcto con esto. El que merece un premio es porque cumplió las reglas de lo que se pide. Y en el caso del soneto, tiene ese soneto. Si tiene un acento mal puesto, mi amor, hay que descartarlo. Y aparece el músico ahí. No, y vuelvo a decir, en esto no hay absolutamente un grado de altanería de mi parte, sencillamente estoy dando una postura que fui viendo, aprendiendo, que me ha costado también, a fuerza de rigor, no solo de que me enseñen, sino de aceptar que no es tan fácil la cosa y de respeto al prójimo, o sea, corregir para que alguien que lee un soneto mal escrito no crea que así se escribe el soneto y siga cometiendo el mismo error. Para mí eso no corresponde. Una linda clase de Hermoso, Yo les agradezco un montón. No soy profesor, fui de música en algún momento, pero me resulta tan interesante cómo fue estos 700 años sin mutar. Sí, después se agregaron algunas cosas, Borges mismo lo escribe muchísimo. En vez de ser el primer cuarteto exactamente A, B, A, rimado como el segundo, que era el siglo de oro, A, B, A, o A, B, bueno, ya desde la generación del 27 empiezan a romper un poco, ya el primer cuarteto no es igual que el segundo, pero las rimas tienen que seguir siendo consonante perfecta, el acento interno ahí, no tenemos perdón. Así que sigamos o escribiendo o desestimando el soneto, total, bueno, no somos muchos. Sí, eso es. Porque a veces son No es fácil. muy cerrados y Sí. el resto es el resto. Nosotros a todo lo que hacemos está en los diarios, está en los perfiles que cada uno tiene. Es muy difícil llegar a todo el que uno quisiera llegar. El grupo que idea esto y que lo lleva adelante de ninguna manera es cerrado. Es más, nos queremos abrir mucho a la juventud. Queremos que los chicos se acerquen, vayan a la Bitácora, que es un festival poético que ya lleva 2 años, el tercer jueves de cada mes. Estuvo Raquel presente. Invitamos a los chicos que vayan, no queremos que haya una diferencia como hubo, y lo pongo como ejemplo, en mi generación. Yo personalmente quisiera que eso hoy no ocurra en Salta. Yo sé que a veces se aíslan medio a propósito, porque las propuestas juveniles no son las mismas. El soneto, bueno, pocas veces cabe en la manera de expresarse hoy. Yo lo entiendo, pero es cuestión de respetar lo que cada uno hace. Y a mí me encanta que los chicos utilicen el vocabulario que quieran y se expresen como quieran, siempre y cuando haya poesía, que no es tan fácil de descubrir.